en esta temática, en conocer cómo, por ejemplo, podemos visualizar en la imagen el tallaje, las dimensiones de las distintas partes de nuestro cuerpo, puntualmente en la ciudad de Cuenca, que es información relevante para el proyecto. Y de esta manera obtuvimos que nuestro exoesqueleto va a ser desarrollado para un paciente de sexo masculino, de una altura promedio de 1,70 m, un peso máximo de 70 kilogramos y que tenga un lugar de residencia en nuestra ciudad para poder realizar todas las pruebas. Al conocer ya un poco cómo es el movimiento del cuerpo y también las dimensiones que va a tener el sistema a implementar, empezamos con lo que es el patrón de marcha. Realizamos un acercamiento con distintos estudios de patrón de marcha y pudimos obtener que la mejor información, la más relevante y la que más se acomoda un poco a las dimensiones del cuerpo de la gente en nuestra ciudad, son la base de datos de OpenSim y también la base de datos de un sistema desarrollado en China. Pudimos constatar que, por ejemplo, la altura y el peso de la gente en Asia, puntualmente en China, en estas ciudades desde donde se obtuvo el estudio, es bastante similar al nuestro. Entonces, eso nos permite validar los datos del patrón de marcha que ellos mantienen. Para tener unas características del patrón de marcha ya reales, se realizaron estudios con un grupo de aproximadamente 10 personas dentro de la universidad, teniendo una tarjeta de adquisición de datos de 12 bits de National Instruments. Todas las pruebas se realizaron bajo condiciones controladas, como se puede apreciar en la foto. Los pacientes, los sujetos de estudio, realizaban 3 caminatas, una caminata bastante lenta, una caminata normal y una caminata un poco rápida dentro de una marcha controlada. Nosotros controlábamos los tiempos, se realizaban 5 pruebas por cada individuo, por cada velocidad, y también controlábamos otros factores externos que estaban dentro de nuestro alcance, de manera que se pueda validar la información. Al realizar toda esta toma de datos con los diferentes pacientes, pudimos obtener la curva de patrón de marcha experimental ya en una sección o en un grupo de estudio dentro de nuestra ciudad. Se pueden visualizar muy brevemente las curvas patrón obtenidas ya una vez que se ha condensado toda esa información obtenida. Una vez que se obtiene, ya se secciona toda esa data, esa información, es pertinente validarla. Y como se mencionó antes, la vamos a validar con OpenSim, con la base de datos de acceso libre y con la base de datos de los estudios realizados en China. Al realizar un coeficiente de Pearson y tener un porcentaje de similitud, podemos observar que la data obtenida en nuestra universidad de manera experimental es bastante alta, es súper parecida a las obtenidas en las distintas bases de datos. Estamos hablando de un porcentaje de más del 90% en lo que es cadera y rodilla, con ambos estudios. Y en el tobillo pudimos observar, por ejemplo, que tenemos un porcentaje de similitud mucho menor, un porcentaje del 60% prácticamente. Y lo que pudimos notar es que en el experimento realizado en China, utilizan sensores que no son colocados de manera activa dentro del cuerpo, sino simplemente se tiene alrededor de 9 cámaras colocadas apuntando hacia la persona que está realizando la marcha, y en la sección del tobillo la obtención de estos datos es bastante reducida debido como podemos notar en la cadera, es un espacio mucho más amplio para tener marcadores. Y los marcadores dentro de lo que es la sección del tobillo eran bastante reducidos en espacio, y eso generó también tener una data que no concuerda, por ejemplo, con los datos de OpenSim, la base de datos china. Con OpenSim no tiene un porcentaje de similitud alto. Sin embargo, el nuestro sí tiene un porcentaje bastante similar al de OpenSim. Entonces, decidimos que la parte del tobillo, puntualmente de la base de datos china, no era relevante al momento de realizar esta comparativa y validación de datos. Entonces, al tener ya una marcha validada,
procedimos a realizar las primeras simulaciones de lo que es la parte cinemática. Significa básicamente generar movimiento en el primer diseño mecánico que teníamos y ver que el sistema y el diseño generado va a tener un seguimiento del movimiento bastante similar, que no va a limitar el movimiento de la persona. Pudimos constatar que a 1.5 metros sobre segundo, que es la velocidad de caminata promedio, por así decirlo, no hay básicamente ningún limitante en lo que es movimiento. Entonces tenemos también ya un análisis comparativo entre las curvas de las diferentes secciones. La curva azul que podemos notar en la gráfica es la curva patrón generada de nuestras bases de datos y datos validados. Y la curva roja es la que fue generada por nuestro diseño, básicamente por nuestro sistema simulado. Entonces tenemos que en la sección de cadera y rodilla es extremadamente similar. Hablamos de un porcentaje de similitud mayor al 99%. Y en el tobillo, si bien en la curva difiere un poco más, tenemos que el porcentaje de similitud sigue siendo bastante alto. Entonces, esto nos permite pensar ya en las primeras etapas de construcción del diseño. No sé si Santiago continúa desde aquí con la presentación. Listo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Porfa, ¿les regresas dos diapositivas antes para comentar algo adicional? En este caso, el análisis y la simulación cinemática partimos de un primer prototipo base. En este caso, como pueden ver, es solamente eslabones. ¿Por qué lo utilizamos de esta manera de aquí? Porque aquí lo que queremos comprobar es que el movimiento es idéntico al que se están generando en las bases de datos. Y de esa manera, si es que el diseño propuesto nos llegaría a dar algún error. En este caso, lo que hicimos fue lo siguiente. Utilizando los datos de la biomecánica del cuerpo humano, analizamos cómo se realizan los movimientos en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. En este caso, podemos determinar que en la cadera lo más es simular la misma rótula. En el caso de la rodilla y de los tobillos, utilizar bisagras que nos permitan generar el movimiento y de esta manera comprobar si utilizando estos mecanismos nos va a generar los movimientos que hemos simulado anteriormente o obtuvimos anteriormente con el análisis de las bases de datos y del patrón de marcha que nosotros obtuvimos. Con esto de ahí, simulando esto de aquí en un programa, nos generó las curvas a las dos diferentes velocidades, una marcha normal y una marcha rápida, definiendo que el boceto de los movimientos va a ser adecuado. Ahora sí, regresemos al anterior, por favor. ¿A la siguiente? Listo. Entonces, una vez finalizado el análisis cinemático, en el cual determinamos que los movimientos de nuestro boceto del prototipo iban a ser los correctos, continuamos con un análisis cinético. En este caso utilizamos bases de datos y en este caso precisamente esta gráfica, en el cual nos permite realizar un análisis de los momentos o el torque generado por cada articulación. Es decir, cuánto torque necesito para mover el fémur o la pierna completa. En este caso, considerando los datos anteriores de una persona de 70 kilogramos, nos define que nosotros para la cadera necesitamos un torque de 56 newton metro, para la rodilla de 35 newton metro y para el tobillo necesitaríamos un torque de 94.5 metros. Con estos datos de aquí ya podemos definir cuál es el actuador o qué elemento vamos a poder utilizar para que genere ese acompañamiento en la marcha. En ese caso, con esos parámetros ya seleccionamos lo que serían unos motores que nos brindan un torque de hasta 62 newton metro, que es suficiente para abastecer tanto la cadera como la rodilla, que son las dos secciones que nos concentramos para realizar la asistencia. Debido al torque elevado que tiene el tobillo, decidimos dejarle como un elemento pasivo para no afectar en este caso la marcha ni los movimientos que vamos a tener en esa sección de ahí. Listo. Una vez con eso,
una vez validado el análisis cinemático, el análisis cinético y en nuestro primer boceto de los movimientos, podemos comenzar con un diseño mecánico completo. En este caso, el bosquejo nos pone en consideración lo siguiente. ¿Cuál va a ser el actuador? ¿Dónde va a estar ubicado el actuador de la cadera, el actuador de la rodilla y los elementos de unión entre ellos, que es el eslabón de cadera-rodilla, el eslabón de rodilla-tobillo y cómo va a estar segmentada la articulación del tobillo? En este caso comenzamos con la parte de rodilla, que es muy similar en el caso de la cadera. En este caso se utilizaron motores Maxon S90 y la estructura que se utilizó fue la siguiente. Vamos a tener un soporte del motor que va a alojar la cavidad del motor tanto como un eslabón de regulación. Este eslabón lo que nos va a permitir es regular el tamaño hasta 10 centímetros de regulación para diferentes extremidades. Es decir, vamos a poder acoplarle a diferentes dimensiones de personas. Una vez que se coloca el motor, tenemos el motorreductor que nos va a realizar la transmisión del movimiento, que tiene su conjunto de fijación al motor, y el elemento que va a realizar la transmisión directamente hacia la parte inferior de la rodilla es el soporte del motorreductor. Estos dos elementos que tenemos aquí van a estar sujetados a la pierna de la persona para realizar una transmisión directa. En este caso, en la rodilla, tenemos solamente una sección de bisagra que nos va a permitir el movimiento hacia atrás y hacia adelante. Pasemos. En este caso, para alojar el eslabón de regulación, lo que se utilizó fue la siguiente estructura. Dentro de este eslabón vamos a tener dos paredes de soporte para que funcionen tal cual como una tenalla. Es decir, la lámina de aluminio que nos va a permitir la regulación se va a encontrar con dos paredes metálicas. El momento que apretemos le van a asegurar que el movimiento no permita ningún movimiento. Es decir, que el momento que estemos caminando, esta lámina de regulación no comience a resbalarse. Y aseguramos que el momento que se esté caminando, generando el movimiento o las pruebas, vamos a asegurar la fiabilidad de la posición de cada uno de los elementos en donde nosotros decíamos que se encuentren. Luego de eso tenemos la sección de la planta. La sección de la planta le segmentamos de diferentes maneras. En este caso está segmentada en 4 partes. Primero, la base del talón, que se une mediante una bisagra hacia justamente el movimiento de nuestro talón, y luego para acompañar los pasos tenemos estas 3 secciones, que lo que realizan es nos permiten generar un movimiento limpio en la planta del pie. ¿Por qué realizamos estas secciones? Ya que experimentalmente realizamos las pruebas con diferentes tipos de planta y nos dábamos cuenta que al tener una o solamente 2 secciones, se sentía cómo se comenzaba a chocar la planta de aquí, del exoesqueleto, con la planta de nuestro pie, lo cual comenzaba a afectar nuestra marcha en el momento que estábamos solamente realizando las pruebas. Por lo cual, vimos experimentalmente o realizamos experimentalmente estas secciones hasta que se realice un acompañamiento adecuado en los movimientos o en las pisadas, ya sea el momento de caminar o de correr. En las etapas de construcción, como les decía, aquí fue un poco experimental, pasamos desde comenzar a construirlo en madera, ya que esto se realizó alrededor de hace 3 años, entonces no contábamos todavía con las tecnologías de impresión 3D ni de prototipado rápido aquí en la ciudad. Lo que teníamos era manufactura convencional, es decir, tornos, fresadoras, rectificadoras, taladros, con lo cual, utilizando madera, generamos todas las piezas, por lo cual pueden ver que en estas secciones son completamente cuadradas. Todavía no tienen la forma circular como tenemos en la parte derecha.
Y a partir de este prototipo que teníamos en madera, comenzamos a ver cuáles son las falencias, como es el caso de la cadera, que en el prototipo de madera utilizábamos una bisagra y comenzamos a notar que a partir de una hora de pruebas utilizando un sistema que tiene una bisagra en la cadera, uno comienza a sentir malestares o golpeteos en la sección de la cadera. Justamente tiempo después, analizando si es que había algún estudio, encontramos que la sección de la bisagra en la parte de la cadera generaba pequeños malestares en todos los usuarios que tenían o utilizaban este tipo de sistemas, hasta llegar al punto de descontinuar algunos exoesqueletos que tenían el mismo sistema que pueden ver en la imagen de la izquierda. Tiempo después, generamos un segundo prototipo con una sección tubular. Este de aquí ya fue realizado con metodología de prototipado rápido, y aquí ya integramos una rótula en la parte de la cadera, la misma que se alineaba con la rótula de la persona mediante un sistema de roscado, lo cual realizaba un movimiento más suave tanto para la parte de la cadera como para la parte de la rodilla, lo cual permitía estar utilizando el exoesqueleto en las pruebas casi toda la tarde y no teníamos ningún tipo de afección. Pasemos a la siguiente. Listo. En este caso, la construcción del prototipo final, a partir del anterior nos fuimos dando cuenta de algunos errores. Por ejemplo, al utilizar una estructura tubular para la sujeción, comenzábamos a perder la fiabilidad en la posición de los elementos. Es decir, por ejemplo, estábamos con el exoesqueleto colgado de esta manera alrededor de una hora y los eslabones comenzaban a fallar, es decir, comenzaban a resbalarse y ya no manteníamos las mismas dimensiones que nosotros necesitábamos que tenga el exoesqueleto. Por lo cual, el prototipo final utilizaba las rótulas y eslabones rectangulares para asegurar la posición de los elementos en el exoesqueleto. En este caso, todas las piezas que se construyeron, que están en plomo, fueron utilizando impresión 3D, que es la parte de la cadera, el soporte de los motores, de los reductores, la sección del tobillo y la base del talón. En este caso, como es un prototipo, se tuvo que sobredimensionar algunas medidas, es decir, aumentar los grosores de ciertas paredes, como es en el caso del motor, para que soporten los esfuerzos necesarios y que el prototipo pueda realizar todas las pruebas de marcha en vacío y puesto sobre una persona sin esperar que estos de aquí fallen o lleguen a colapsar. También se utilizó corte láser. En este caso se utilizó el corte láser para lo que es la parte del conjunto de la planta, ya que realizar un proceso de impresión de una planta nos tomaba alrededor de unas 2-3 horas, mientras que con corte láser lo teníamos en alrededor de 5 o 10 minutos y podíamos realizar todas las pruebas correspondientes y de esta manera optimizar el tiempo que nosotros teníamos. De igual manera en la parte de la cadera, para asegurar que esta de aquí se acople de manera correcta, utilizamos primero corte láser. Entonces generábamos capas e íbamos dando forma hasta que calce de manera adecuada y no genere ningún malestar al usuario. También se utilizaron procesos de manufactura convencional en lo que es la parte del sistema de sujeción del motor con el motorreductor, ya que en este caso nosotros utilizamos un sistema que no está diseñado directamente para sistemas biomédicos, sino más bien estaba enfocado en sistemas industriales, ya que directamente los motores y motorreductores aplicados en este tipo de sistemas se demoraban alrededor de un año, año y medio en fabricarse y hacer la entrega. Por lo cual, vimos otras opciones para generar los mismos resultados sin comprometer el funcionamiento del prototipo como tal. Una vez que vimos eso, también nos tocó realizar ciertos procesos, como es la construcción de las tapas del soporte del motorreductor, los fujes para el acoplamiento entre el motor y el motorreductor, así como los eslabones de regulación y estas pequeñas tuercas que nos permitían mantener el sistema. En este caso, en manufactura convencional, utilizamos todo lo que es proceso SCAP
que es rectificado, torneado, fresado, taladrado, y también utilizamos procesos CNC, como es la parte de electroerosión por hilo. Pasemos a la siguiente. Listo. En este caso, una vez que ya construimos, ya teníamos el prototipo final, veíamos que de manera manual el sistema se movía acorde, comenzamos con el diseño del controlador. En este caso, el controlador tiene 3 etapas en un exoesqueleto. Primero tiene un control específico del dispositivo, es decir, mediante un controlador PID simplemente hacemos que se mueva. Ángulo positivo, ángulo negativo. El segundo nivel del controlador es un nivel intermedio, por así decirlo, y es un cambio de estado. Es decir, recibe una señal externa y después de recibir una señal externa, el actuador debe comenzar a moverse. En este caso, ¿qué es lo que hacíamos? Utilizábamos sensores externos que nos colocábamos en nuestras articulaciones, nosotros movíamos y el exoesqueleto debía replicar y llegar a los mismos ángulos. Y el nivel final, que es el que nos quedamos para trabajo futuro, es el de percepción y actuación. Es decir, en el mismo instante que uno quiere realizar el movimiento, el motor o el actuador también debe realizar ese movimiento. Nosotros comenzamos con la parte de robótica, que es un diseño del controlador mediante un algoritmo de David-Hattemer, en el cual íbamos estableciendo cada uno de los parámetros que tiene este algoritmo. En este caso, una vez de desarrollar y obtener las curvas y las ecuaciones de movimiento, implementamos esto en un controlador. Aquí tuvimos varios errores, ya que la rótula no se acoplaba de manera correcta con el algoritmo y los parámetros que nosotros planteamos. Entonces, lo que pasaba es que se daba bien el primer paso, pero de ahí el sistema se comenzaba a desestabilizar y comenzaba movimientos, cualquier cantidad de movimientos que no tenían relación con la marcha. Por lo cual, una vez que vimos esa parte de ahí, generamos otro tipo de controlador. Pasemos a la siguiente. Que fue un controlador PD. En este caso, ¿cómo fue nuestro esquema de integración? Lo que hicimos fue utilizar un controlador PD con un anti-wind-up que suprime los picos en las salidas y nos va regulando los valores que yo voy teniendo para activar mi motor. Toda esta programación la implementamos en la BIO y en una Compact Rig. De esta manera, podíamos generar modificaciones en la parte de software de manera muy sencilla y realizar cambios dependiendo de las necesidades que íbamos teniendo. En este caso, para activar los motores utilizábamos un servo driver, lo cual permitía la activación y la supresión de picos para que el controlador pueda actuar de manera correcta. Y como retroalimentación, utilizábamos potenciómetros lineales para que nos devuelva la posición exacta en la cual se encuentra la articulación del motor. Una vez que realizamos todas las pruebas y ajustes, realizamos las primeras pruebas en vacío, en el cual sujetábamos un poco la parte de la rótula para que se visualice de manera correcta los movimientos y veíamos que teníamos un ajuste a las curvas con un error de alrededor de 5 grados. Una vez que verificamos eso, pasamos a la siguiente etapa de los controladores, que era generar mediante una señal externa el ángulo que nosotros queríamos y íbamos viendo cómo se reflejaban estos ángulos y los tiempos de respuesta con respecto al exoesqueleto. En este caso, sin ajustar todavía varios parámetros del controlador ni de nuestra programación, teníamos un retardo de alrededor de 2 segundos entre el tiempo de la señal generada y el tiempo de respuesta del exoesqueleto, y un error de alrededor de 5 grados entre los movimientos que uno generaba
respecto a los que el exoesqueleto llegaba. Listo, a continuación César va a comentarles un poco de cuáles fueron los resultados de todo este trabajo de aquí. Listo, entonces ahora tenemos un poco de lo que son los resultados del análisis cinemático. Entonces, al momento de realizar ya la toma de datos con nuestro sistema ya construido, pudimos constatar que tenemos una similitud entre las curvas de más del 98%. Entonces, eso nos indica que tanto el controlador como el diseño mecánico y todo el conjunto del sistema está cumpliendo con los requerimientos que nos habíamos planteado al inicio del proyecto. Finalmente, lo que obtuvimos ya como producto final fue un sistema con 6 grados de libertad en la cadera, 1 grado de libertad en la rodilla y 2 grados de libertad en el tobillo. Como comentaba Santiago y les comentaba yo, al inicio teníamos generado una libertad de movimiento mucho menor, especialmente en el tobillo fue la sección en la que los médicos nos pusieron claro que no podemos limitar el movimiento en el un eje. Aparentemente cumplíamos con la funcionalidad del sistema, sin embargo, el reducir ese pequeño grado, estamos hablando de 5 grados de desplazamiento del tobillo, prácticamente impide que la persona pueda levantar el pie y comenzar con la marcha. Los resultados de la construcción nos permitieron obtener que el PLA, si bien es un material únicamente para prototipado básicamente en esta clase de sistemas, cumplió bastante bien con el propósito, ¿no? Las miras a futuro fueron tener ya el diseño comprobado, ya su funcionalidad, y íbamos a emprender en lo que es la puesta a punto ya con materiales compósitos, como es la fibra de carbono. Conocemos que el peso es extremadamente reducido en lo que es la fibra de carbono y la resistencia del material es mucho más alta. Entonces, de ahí nos íbamos planteando metas a futuro para seguir trabajando en lo que es el proyecto ya como grupo de investigación. El sistema completo con todos los diferentes métodos de construcción que se tuvieron, nos permitió obtener un prototipo de 20 libras, más o menos un cuarto de libra, que nos ubica dentro del rango más bajo de peso, era una de las metas principales. No se puede hablar de brindar comodidad a una persona dentro de la industria o a una persona que tiene limitaciones de movimiento por cuestiones médicas, si el sistema pesa 30, 40, 50 libras. Entonces, al tener un sistema de peso bastante reducido, pudimos dar un paso más sabiendo que vamos por buen camino. Los resultados del controlador nos permitieron conocer que si bien se debe trabajar mucho, por ejemplo, en lo que es la sección de la cadera, debido a la colocación de la rótula, existe un grado mucho más complejo de control que se debe aplicar. Un control que, conversando, por ejemplo, con la ingeniera Cerrada, que fue un pilar fundamental en lo que es la parte de control, nos recomendaba y nos iba brindando documentos científicos en los cuales basarnos y podíamos comprobar que todos eran de grado de doctorado o al menos de maestría. Entonces, es un proyecto que va mucho más a futuro para ir hilando mucho más fino en lo que es el controlador. Aquí podemos ver también uno de los pocos videos que tenemos del sistema funcionando, es el sistema en una de las primeras pruebas. Como recomendación, documenten todo el trabajo que van realizando, porque bueno, con Santiago y con mucha gente de prototipado, nosotros estamos ahí prácticamente de lunes a sábado. Entonces, cada pequeño avance que teníamos simplemente lo documentábamos en la tesis, en la monografía, y seguíamos trabajando al día siguiente y así hasta que se vino la cuestión de la pandemia y para el momento de exponer notamos que no teníamos prácticamente ninguna foto, peor aún videos. Logramos rescatar videos que
que se enviaron por ahí por WhatsApp para demostrar el avance que habíamos tenido. Entonces, documente muy bien el trabajo que realiza. Y también ahora agregamos como parte de los resultados eh, otra parte que no se visualiza mucho de lo que es el grupo de investigación y muchos otros grupos dentro de la universidad. Por ejemplo, aquí, mientras estamos a la espera de que se dé paso a nuestro proceso de titulación, por así decirlo, eh, junto con Santiago y con John, vimos la posibilidad de realizar un documento científico y mandarlo a un congreso de bioingeniería. Entonces, eso nos permitió ya con toda la información obtenida durante 1 año y medio, 2 años de trabajo y toda la data obtenida ya de un proyecto funcional, realizar proyectos que tengan impacto en la comunidad científica. De esta manera pudimos tener la oportunidad de viajar a Uruguay y exponer nuestra temática en el Congreso de Bioingeniería SABI 2020. De igual manera, la universidad siempre ha estado comprometida con demostrar cuánto valora el trabajo en lo que es la investigación y también, como ustedes saben, cada año, cada final de ciclo se realizan concursos de proyectos dentro de las materias. Entonces, eso también nos permitió obtener un poco de premios dentro de la universidad. Como conclusiones de nuestra tesis, tenemos una integración adecuada con el usuario, ya que nuestro sistema nos permite regular dimensiones en lo que vendría a estar sujetado al fémur, a la tibia y el peroné. Esto lo hace mucho más ergonómico que otros sistemas que, como les comentaba al inicio, no tienen esa facilidad. La construcción del prototipo final nos permitió conocer mucho más a detalle cómo realizar un proceso de prototipado adecuado, utilizar todas las herramientas que tiene la universidad. Prácticamente el 95% de todo el mecanizado del sistema fue realizado únicamente en los laboratorios de la universidad. Entonces, siempre echen un ojo a lo que ustedes necesitan para su proyecto y las probabilidades de que la universidad ya cuente con toda esa maquinaria son sumamente altas. Simplemente tienen que estar atentos a todo lo que tiene la universidad y les brinda. Tenemos, como ya se indicó, validado con la información del sistema y con la toma de datos y el controlador y todo lo demás, que nuestro sistema no limita los movimientos de las articulaciones. Esto era vital, como ya les comenté antes, los médicos que nos fueron asesorando nos indicaban que es algo primordial, con miras a futuro ya de realizar pruebas con pacientes y con gente externa a la universidad. Se requiere de varios procesos, por ejemplo, validar que el sistema sea seguro, no solo en la parte de la ingeniería, en la parte técnica, sino también con grupos médicos. Entonces, era bastante importante cumplir con esto. Y el controlador PD con antigüedad que indicó Santiago nos permite la sincronización de las 4 articulaciones. Hablamos de cadera izquierda-derecha y rodilla izquierda-derecha, que son las que tienen actuadores, de una manera adecuada. El controlador fue trabajado de varias maneras. Básicamente, tuvimos al final 8 controladores desarrollados. Hasta el final fuimos mejorando incluso las capacidades del sistema de la Compact Rio, yendo a un sistema de programación mucho más bajo, que permite aprovechar de mejor manera la velocidad de respuesta y demás cuestiones. Entonces, ese es un breve resumen de lo que fue nuestra experiencia en el grupo de investigación, lo que terminó siendo nuestra tesis. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que nunca es tarde para conocer un proyecto. Cada proyecto que ustedes se planteen dentro de cada materia, por ejemplo, dentro de las materias de control, de diseño mecánico, ustedes pueden ir pensando ya en sistemas mucho más complejos. Junto con Santiago desarrollamos el que fue nuestro primer prototipo de sistema de rodilla para las materias de diseño mecánico y control. Estamos hablando de 5º, 6º y 7º ciclo. Entonces, ustedes pueden aprovechar
estos momentos y no solo no quedarse solo con una maqueta, sino pensar más allá y pensar a futuro. Entonces, lo que en ese momento fue una nota para un proyecto final de una materia, se fue convirtiendo en la primera parte de un sistema más complejo. Al tener esa parte un poco ya funcional, esa experiencia, sabíamos con Santiago que estábamos mucho mejor encaminados. Entonces, eso nos dio ánimo para proponer este proyecto que es básicamente el primero a nivel de pregrado que tiene este nivel de complejidad y de funcionalidad. Entonces, va más o menos por ahí. Siempre es importante estar rodeado de un equipo de trabajo que que les llame siempre a trabajar más, a superarse. Entonces, el equipo que se formó con Santiago, con John, fue una experiencia muy enriquecedora. Cada pequeño detalle, cada mejora que se tenía, era el paso para una mejora continua, para una mejora siguiente. Entonces, el prototipo tuvo varios diseños, varios controladores, como les indicaba, y todo se desarrolló gracias al apoyo del grupo de investigación, no solo de biomédica, sino también de otros grupos, especialmente en lo que es el grupo IES. La ingeniera Cerrada fue, como les decía, un pilar fundamental en la parte de control. Entonces, siempre estén atentos, siempre estén dispuestos a buscar ayuda. El grupo de trabajo, los profesores que tenemos en la universidad, siempre están dispuestos a ayudarles. Básicamente, cada vez que necesitábamos un poco de asesoría, era cuestión de dirigirnos a una oficina y el ingeniero, el profesor estaba siempre ahí para ayudarnos. Entonces, plantéense proyectos muy grandes, ¿no? No le tengan miedo a trabajar en proyectos grandes. Simplemente sigan adelante y rodéense de gente que les permita ir creciendo. No sé si Santiago quiere culminar con algo más. No, nada más que muchísimas gracias por su tiempo. Como indicó César, es un trabajo que nos tomó prácticamente 2 años desde las materias que iban en conjunto hasta llegar hasta el punto de obtener un prototipo funcional que nos permita mostrar cuáles son las capacidades o hasta dónde podemos llegar al nivel de pregrado con todas las maquinarias y apoyo de tanto docentes como de la misma universidad. Bien, bueno, muchísimas gracias a los ingenieros Feicán y Saquicela por tan excelente presentación. Voy en este momento a pasar a leer algunas preguntas que están acá en el chat. Bueno, primeramente hay felicitaciones, por supuesto, de los compañeros que están, de compañeros de ustedes, incluso acá de la universidad. Aquí hay dos preguntas. Dice, muy bueno el trabajo, saludos desde Argentina. Qué bueno, nos están oyendo desde Argentina. Mi pregunta es, ¿cómo planean el día de mañana mejorar los tiempos de respuesta del exoesqueleto? ¿Quién responde? Yo respondo. Listo, en este caso el exoesqueleto continúa en desarrollo y actualmente se están implementando como proyecto de titulación de otros compañeros sensores SIMUS que emiten una mayor cantidad de datos y con eso se espera que los tiempos de respuesta, es decir, los tiempos que dan los sensores con los tiempos de respuesta, permitan mejorar los movimientos tanto de los motores, así como las señales con las que va a trabajar los diferentes controladores. Bien, aquí hay otra pregunta. Felicidades, muy interesante su proyecto. ¿El tipo de marcha que tiene el prototipo es apto para cualquier persona? Es decir, ¿se podría implementar tanto para personas jóvenes como en adultos mayores? Sí, nosotros podemos regular mediante el controlador la velocidad del desplazamiento del motor, por ejemplo, así como los grados de desplazamiento. Estamos hablando de que una persona mayor tiene un movimiento reducido al menos en un 20-30%, dependiendo la edad y la actividad física. Entonces, mediante control nosotros podemos variar esas velocidades, ese desplazamiento angular de cada articulación y eso es lo que nos permite pensar no solamente en jóvenes o en gente que está trabajando en fábricas como se fue planteado el proyecto al inicio,
sino también en otros grupos que necesitan, por ejemplo, terapias de movilidad, gente que ha tenido accidentes cardiovasculares. Como indicábamos, es recién el primer paso, pero todo eso va a ir generado en la parte del controlador. En la parte mecánica podemos asegurar que sí cumple con los requerimientos para aquello. Bien, en el interín, si quizás llega alguna otra pregunta por acá por el vía del chat, a mí quizás me gustaría hacer un par de comentarios interesantes que tienen que ver con el tema de control, y creo que en su momento se lo comentaba a los hoy ya ingenieros Feikán y Saquicela, que sería definitivamente para buscar mejoras en la parte del control, sería sumamente importante que se tuviera, aunque sea un modelo aproximado de lo que es la dinámica del exoesqueleto, no solamente de su parte cinemática o su parte estática, sino de su parte dinámica. Por lo tanto, quizás un avance interesante debería ser el poder levantar un modelo dinámico a partir de técnicas de identificación de sistemas. Eso por allí. Por otro lado, también es importante resaltar que posiblemente, si bien los controladores de estilo PID son muy buenos para problemas de servomecanismo, no suelen ser muy buenos para seguimiento de trayectorias, como en este caso, porque justamente una de las consecuencias es lo que justamente encontraron los ingenieros en su desarrollo, que es encontrar retardos en la respuesta del controlador, que va más allá de los sensores o va más allá de la cantidad de datos, sino por la naturaleza misma de los controladores de tipo PID. Si bien ellos usaron unos controladores PD que le funcionaron bastante bien, porque digamos que desde un punto de vista bastante, digamos, rudo, un controlador PD funciona o trata de incorporar acciones predictivas a través de la derivada del error, de seguimiento en este caso. También otra mejora, y me parece que alguien la está implementando en este momento, no estoy muy segura, sería incorporar acciones de control predictiva, que pueden ser sencillas, no necesariamente muy complejas, pero para ello es necesario tener un modelo de identificación, porque normalmente se usa un modelo inverso en la implementación de un control predictivo, por ejemplo, del tipo predictor de Schmidt, que no conlleva mucha complejidad, pero que pudiera servir para efectos justamente de poder hacer un seguimiento de la trayectoria apropiada. Entonces, sí, definitivamente, lo que los ingenieros hoy día, Feikán y Saquicela, han empezado o han dejado como, digamos, primer resultado, resulta perfectamente mejorable y bueno, pues un paso muy importante para lo que tiene que ver con aquel grupo de investigación. Muy bien, creo que no hay más ninguna otra pregunta planteada en el chat. Así que, bueno, en este momento, pues felicitamos a los ingenieros Saquicela y Feikán, agradecemos también su disponibilidad para brindarnos esta charla y le dejo a continuación entonces el mando a los compañeros estudiantes del grupo IES, quienes van a mostrar, a algunos creo que le van a mostrar los certificados y van a dar las palabras finales de cierre de la actividad. Adelante, dejo la palabra entonces a los estudiantes. No sin antes pedirles que estén pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para el aviso de las próximas actividades en el marco de este ciclo de webinars. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, gracias por la asistencia de todos. Muchas gracias sobre todo a los ponentes por colaborarnos con esto. Es por esto que nosotros queríamos entregarles estos certificados que obviamente después se les enviaría personalmente a sus correos. No sé si me podrían comentar si se observan. Sí, se ven muy bien. Para el ingeniero César Saquicela, así como para Santiago Feikán. En serio, es un gran apoyo para nuestro capítulo, significa mucho, me imagino que para todos los presentes ha significado un aporte personal tanto como profesional,
Entonces, si en algún momento quisieran volver a apoyarnos o asimismo están interesados en el capítulo, por favor no duden en contactarnos, que las puertas siempre estarán abiertas. No sé si alguien más tiene otras palabras. Bueno, si no hay más palabras ni ningún otro comentario, damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias a los expositores, a la audiencia por haber participado y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, una buena noche.